conmigo, Dios me va a hablar hoy. Vamos, eso es cierto. Marcos capítulo 6, abra su Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 5. La escritura de hoy es Marcos capítulo 6, versículo 5 y 6. Les voy a hablar hoy acerca de obstáculo o milagro. Grabe bien el título del mensaje en su corazón: obstáculo o milagro. Dice el verso 5, hablando del Señor Jesucristo: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Es interesante ver ahí que no pudo hacer allí ningún milagro. Dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y le voy a leer Marcos 9:39. Dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, hablando de un hombre que echaba fuera demonios, que luego fuera a decir mal de mí. Amén. Hay milagros que operan por causa del nombre glorioso de Jesucristo, aún de personas que no lo seguían, como en este caso, y eso es interesante mirarlo en la palabra de Dios. La palabra milagros quiere decir, o es un hecho que no se explica por causas naturales y que se le atribuye a una intervención divina. Es un milagro, el diccionario, el pequeño Larousse traduce así: hecho que no se explica por ninguna causa natural y que se atribuye a una intervención divina. Aún estas personas, ¿verdad?, le atribuyen los milagros a una intervención divina. Y recordemos que para usted y para mí solo existe una divinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un Dios Trino todopoderoso, que es el que opera u obra los milagros. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos visto en casos complicados, ya sea por nosotros mismos o por algún familiar o por algún amigo, en los cuales necesitamos o deseamos desesperadamente un milagro de parte de Dios. ¿A usted le ha pasado alguna vez que ha deseado que ocurra un milagro, o que a menos que un milagro ocurra, la situación no cambiará? Hay milagros que miramos en la palabra de Dios, por la historia de la iglesia, que son provocados por el pueblo de Dios. El pueblo mueve, el pueblo provoca que Dios actúe, y para que Dios haga un milagro, o como respuesta a la búsqueda de un pueblo interesado por Dios, Dios obra un milagro. Todos los milagros ocurren bajo la soberanía de Dios. Amén. Todos, no hay uno solo. Todos ocurren de esa forma. Y hay diversidad de milagros en la palabra de Dios que nos ilustran o nos cuentan la forma, muchos de ellos hasta detallada, de cómo Dios obraba milagros en el pueblo de Israel. La iglesia de Jesucristo nos cuenta en el libro de los Hechos cómo obraba Dios milagros mediante el nombre de Jesucristo. Hechos extraordinarios que solamente la mano de Dios puede llevar a cabo. Y cuando uno se encuentra en una situación complicada en la que uno desea o espera un milagro de parte de Dios, es tan común, es tan frecuente, que uno cae en una especie de ceguera espiritual en la cual uno no logra ver el milagro deseado, sino un obstáculo. Aleluya. Y a veces medimos la intensidad de la necesidad sin considerar la grandeza de Dios. Amén. Hablemos, por ejemplo, de un cáncer como el que la oración que nos acaban de pedir, ¿verdad? En los cuales los doctores ya se rindieron, ya dan un ultimátum, ¿verdad? O no se arriesgan, simplemente dicen, vamos a hacer todo lo posible.
Y uno mira ese monstruo a vencer como algo tan complicado. En casa lo vivimos cuando una de mis hermanas murió de cáncer. Nos vimos todos en la grande pena de enfrentar por muchos días la enfermedad de mi hermana, cómo iba languideciendo cada día, cómo perdía fuerzas, el dolor tan intenso que sufrió, el agotamiento de toda la familia. Y bueno, entonces no conocíamos al Señor Jesucristo. Y aunque su servidor nunca creyó en las imágenes y esas cosas, desde muy niño, desde que tuve conciencia, para mí no representaron nada. Así que fui un muy mal católico, aleluya, sin ofender a nadie. Pero dada la monstruosidad de lo que yo estaba viendo, todavía estaba joven en aquel tiempo, le di una recorrida a muchos templos buscando la solución. Y era lógico que no la iba a encontrar, porque yo nunca creí que una cosa así tuviera poder, pero buscábamos la solución para vencer ese monstruo, porque los médicos dijeron ya no hay nada que hacer. Y yo no sabía que detrás de ese monstruo que parece invencible, para mucha gente, no para todos, detrás de ese monstruo invencible hay un milagro. Aleluya. Hay veces que Dios mismo, le voy a explicar ahorita comprobar por la palabra, cómo Dios mismo pone al creyente en una situación en la cual antes que veas el milagro vas a mirar el obstáculo. Y el milagro no vendrá a tu vida a menos que venzas el obstáculo que tienes por delante. Por eso yo le quiero recomendar, cuando una situación venga en tu vida, no te quedes, perdón la expresión, clavado, aleluya, en el obstáculo. Mantén siempre la fe, la convicción de que detrás del obstáculo hay un milagro glorioso de parte de Dios para tu vida. El apóstol Pedro dice que es necesario que nuestra fe sea probada. Usted mire la palabra de Dios, todos los milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento, en la liberación de Israel. Bueno, no encontramos mucha fe del pueblo, pero encontramos la fe de un hombre, Moisés, que le creyó a Dios en todo lo que estaba Dios haciendo y en aquello que le mandaba a hacer, cosas descabelladas que nunca se vieron. Pero encontramos que la fe está involucrada en toda situación milagrosa de parte de Dios. Y lo que es más curioso, en la mayoría de los casos en los que miramos que hay un obstáculo a vencer, miramos cómo la gloria de Dios resplandece en la vida de las personas cuando el obstáculo es vencido. ¿Qué quiero decir con esto? El apóstol Pablo dice que nuestra fe tiene que ser probada para que relumbre como el oro cuando fue pasado por el fuego. Hay situaciones en la vida del creyente, del cristiano, en la que tendrá que enfrentarse a un monstruo que parece invencible. Pero si no lo haces, nunca obtendrás el milagro. Otros que no, ocurren por la intervención de la oración de alguien. Otros ocurren por la soberanía exclusiva de Dios, en la que dice: tengo un plan para ese cabezón. Aleluya. Le voy a salvar la vida, porque mi plan tiene que cumplirse. Y Dios obró un milagro y la persona ni cuenta se dio, pero ocurrió el milagro. Pero todos ocurren bajo la soberanía, bajo la dirección de Dios. El único que hace milagros es el Señor. Hemos visto tantos milagros ocurridos. Bueno, la historia de la iglesia de nuestros días habla de infinidad de milagros hechos por el Señor. Dedos que nacen de la nada, pies que crecen de la nada, tumores que desaparecen de estar ahí. Aleluya. Aquí viene una hermana que hace poquito le desapareció un tumor de su matriz. Viene otra que le desapareció otro tumor de su matriz. Aleluya. Usted sabe lo que ha pasado, ¿no? Pudiéramos decir, bueno, es que todo fue tan fácil. No, no fue tan fácil. Tuvieron que enfrentar la situación y aferrarse a que Dios haría ese milagro.